en el cual estaremos meditando en esta mañana. En este tiempo, después de terminar con la serie de Ageo, estamos en un tiempo libre de predicación y, dado todos los últimos acontecimientos de los cuales todos somos testigos, comencé a meditar en este pasaje, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 18. ¿A cuántos de ustedes le enseñaron que el libro de Apocalipsis es el libro del terror? Pero no. Apocalipsis es el libro del triunfo de Cristo. Es el clímax de la historia redentora. Y es el libro que nos manifiesta la mayor esperanza y consuelo para la iglesia. Porque Jesús está en su trono. Porque Él ha vencido a la muerte, al mundo y a Satanás. Y porque la victoria de Jesús es la victoria de su pueblo. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo en representación tuya. Cuando Él fue a la cruz, fue en tu lugar. Cuando Él obedeció, obedeció en tu lugar. Cuando Él fue a la tumba, fue en tu lugar. Y cuando Él ascendió y tomó su trono, lo hizo en tu lugar. Y por eso Él nos dice, donde yo estoy, ustedes también estarán conmigo. Por esa razón, Apocalipsis es el libro que nos entrega la mayor esperanza y confianza de la consumación del reino. Vamos entonces a Apocalipsis capítulo 13 y estaremos meditando ahí en la palabra del Señor. El título de este sermón es Dos bestias y un nombre blasfemo. Dos bestias y un nombre blasfemo. Esta es la palabra del Señor, Iglesia Presbiteriana, Pacto de Cristo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase.
y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Su número es 666. Amén. Amados hermanos, pidamos al Señor la iluminación de su Santo Espíritu, que Él tome nuestros corazones y los sumerja en su palabra, y que Él aplique esta palabra a la necesidad de cada uno de nuestros corazones. Oremos. Muy amado Señor, tu palabra, aunque está llena de símbolos, tipos, figuras, sigue siendo clara en su mensaje principal. Y este mensaje principal es que no hay ningún hombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente Jesucristo tu Hijo. Señor, yo no tengo capacidad alguna, ni competencia alguna, Señor, para transformar la mente y el corazón de mis amados hermanos. Es más, Señor, aquí estoy como uno de tus siervos también, delante de ti, rogando por la iluminación de tu Santo Espíritu y rogando, Señor, para que tu palabra sea aplicada también a mi vida. Sin embargo, Señor, tengo el privilegio de exponer esta tu palabra. Permíteme hacerlo, Señor, en temor y en temblor. Permíteme hacerlo, Señor, como aquel que tendrá que dar cuenta un día delante de tu trono santo por este mensaje. Señor, sobrecógenos con esta realidad de que un día, delante de tu trono, daremos testimonio de este culto. Padre, confiamos en la provisión que tú nos das por medio de tu Santo Espíritu para sujetarnos a tu palabra. Usa tu palabra, Señor, para restaurar, para reconfortar, para confrontar, para aquel que está en tinieblas de oscuridad y en pecado, pueda abrazar y pueda pasar a la luz que se encuentra en Jesucristo. Usa tu palabra para santificar y para restaurar y para salvar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Durante esta semana todos fuimos testigos de la gran noticia que llenó todos los noticieros. La gran noticia, ¿cuál fue? El ejército de los Estados Unidos deja Afganistán y los talibanes inmediatamente se tomaron Kabul. No es mi intención en este servicio o en esta predicación explicar el conflicto que está de fondo. Me tomaría mucho tiempo, pero más o menos el conflicto que está de fondo son netamente asuntos políticos entre grandes bloques, entre grandes países, y entre medio facciones radicales, movimientos radicales de la religión musulmana. Los talibanes se tomaron Kabul y con ello se inició una cruda persecución ¿contra quién? Contra los cristianos. En esta persecución contra los cristianos, muchos hermanos, muchos pastores, por medio de agencias cristianas que tienen contacto con los misioneros, con los pastores que se encuentran en Afganistán, precisamente en Kabul, tuvieron noticias de estos cristianos, de estos misioneros, y ellos solicitaban oración a la iglesia de Occidente. Y aquí viene una cosa muy interesante, que ellos no pedían la oración para ser librados de la persecución. Ellos no estaban orando, Señor, hermanos, oren al Señor para que el Señor nos libre de la persecución. Ellos solicitaron la oración a las iglesias de Occidente para que Dios envíe un poderoso avivamiento
y convierta las almas. Eso nos hace reflexionar de el tipo de cristianismo que nosotros tenemos acá en este lado del mundo. Y cómo entendemos las aflicciones. Y cuál es nuestra visión de la persecución. Y cuando yo escuché esto, inmediatamente me pregunté de dónde provienen todos estos ataques y persecuciones. ¿De dónde vienen estos ataques y persecuciones? Por cierto que hay intereses políticos, por cierto que hay terrorismo, pero nosotros como cristianos, ¿cuál es la interpretación que le damos a todos estos ataques y persecuciones? Es ahí donde responde Apocalipsis capítulo 13. Porque nuestro texto nos dice que los últimos ataques de Satanás son los efectos de su derrota en la cruz del Calvario. Cuando leímos públicamente Apocalipsis capítulo 12, se nos dice ahí que Satanás viene a la tierra con toda su furia. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo. Entonces, las Escrituras nos llaman a nosotros a estar muy atentos en los acontecimientos que estamos viviendo. Cuando vemos que hay persecución, cuando vemos que hay guerra, rumores de guerra, eso inmediatamente debe llevarnos a la reflexión de que nosotros como Iglesia de Jesucristo estamos en un conflicto permanente. Estamos en guerra. Y cada domingo tú vienes a la casa del Señor para instruirte en la fe, para reconfortar tu corazón porque te encuentras en guerra. Y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. Y esas huestes de maldad y principados operan espiritualmente a través de grandes bloques políticos, a través de fuerzas militares, a través de fuerzas humanas, que muchas veces son imparables, y que los moradores de la tierra, eso es lo que nos llama la atención Apocalipsis capítulo 13, los moradores de la tierra se asombran con estas cosas y dicen, ¡oh! ¿Quién podrá detenernos? ¿Qué debemos hacer nosotros cuando vemos facciones de revolución? Cuando vemos a los hombres tomarse todos los espacios, cuando vemos a los hombres levantarse contra el Señor y contra su iglesia. Apocalipsis nos enseña que son los moradores de la tierra los que se asombran de estas cosas. Pero aquellos que están inscritos en el libro del Cordero de Dios, no les llama la atención. Ese es un punto muy importante. En el capítulo 12 nos dimos cuenta que Cristo es el Hijo varón que ha sido llevado al cielo para ocupar su trono. Y durante todo el desarrollo de la historia redentora, Satanás intentó una y otra vez destruir el pueblo de Dios para evitar la venida de Jesucristo. Esa es la gran síntesis del Antiguo Testamento. Y por eso encontramos en Apocalipsis capítulo 12, en esta visión, que hay una mujer que está encinta. Y esa mujer que está encinta es una figura hermosa, preciosa, de la iglesia del Antiguo Testamento. Porque la iglesia en el Antiguo Testamento estaba preñada de la simiente de Cristo. Y sin embargo es perseguida por este dragón para tratar de evitar el nacimiento del Mesías prometido. Recuerden lo que hizo Faraón, la masacre de los niños israelitas. Recuerden lo que hizo Faraón cuando quiso también tomar por esclava sexual a Sara. ¿Quién estaba detrás de eso? Satanás. ¿Quién estaba detrás del homicidio perpetuado por Caín? El apóstol Juan en primera Juan capítulo 3 nos dice que Caín era del mal. Y Apocalipsis capítulo 12 nos dice que cuando esta mujer, que es una simbología del Antiguo Testamento, de los santos del Antiguo Testamento, da a luz, Satanás viene con toda su furia
para matar al niño. ¿Recuerdan lo que hizo Herodes? Díganme dónde van a nacer el Mesías, porque yo también quiero ir a adorarle. Mentira. Necesitaba su ubicación para matar, porque Satanás estaba detrás de Herodes. Y cuando vemos persecución contra la iglesia, cuando vemos que la iglesia está siendo perseguida y su voz quiere ser acallada, debemos tener mucha claridad, queridos hermanos, que esas son huestes satánicas diabólicas. Es el plan de Satanás para que el evangelio no sea predicado, para que Cristo, el glorioso Cristo, no sea anunciado. ¿Cómo Satanás ataca a las iglesias? Este es un punto muy importante que nosotros debemos tener mucha claridad. Satanás no vendrá aquí con una abierta herejía trinitaria. No. Satanás no vendrá en nuestro contexto de iglesia presbiteriana, reformada, ortodoxa. No vendrá aquí con una abierta herejía cristológica. No vendrá aquí a negar la divinidad de Cristo. ¿Cómo vendrá Satanás? El apóstol Pablo dice que debemos estar muy conscientes de que Satanás vendrá como un ángel de luz. ¿Qué harían todos ustedes si en esta mañana yo desaparezco y aparece un ángel aquí y comienzas a predicarle? Y les predica otro evangelio. Esas son las formas en las cuales Satanás ataca a las iglesias. Trae oscuridad sobre el evangelio de Jesucristo. Nos hace creer que Cristo no es necesario para nuestras vidas. Nos hace creer que no tenemos necesidad del evangelio de Cristo y de su perdón. Nos presenta otro evangelio. Nos presenta el evangelio de nuestras propias fuerzas. Nos presenta el evangelio de la moralidad. Nos presenta el evangelio de la autosalvación, pero no el evangelio de Jesucristo. Recordemos que Satanás está en guerra contra la iglesia. Y nosotros debemos estar preparados. Satanás dirige su atención a la mujer en el desierto que representa, en Apocalipsis capítulo 12, representa a la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Y por qué hace esto Satanás? Apocalipsis 12 nos dice, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. El dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, Juan inmediatamente explica ahí, al término de Apocalipsis capítulo 12, ¿quién es la descendencia de la mujer? Juan dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Eres tú descendiente de la mujer? ¿Eres parte de la simiente prometida? Eso está diciendo Juan. Y en este contexto de guerra vemos surgir entonces dos bestias. Una surge del mar en el versículo 1, otra surge de la tierra en el versículo 11 de Apocalipsis 13. Y hay un nombre blasfemo. Las primeras personas que recibieron este mensaje eran personas que estaban profundamente conscientes del testimonio del Antiguo Testamento. Para ellos no fue algo indescifrable. Con esto simplemente abro un paréntesis. La mejor clave interpretativa para este libro de Apocalipsis es la Biblia misma, hermanos. Usted no necesita leer Apocalipsis a la luz de CNN. No haga eso. Por cierto que sí, debemos informarnos en las noticias, pero ¿eso qué nos va a confirmar? Algo que ya está en las Escrituras y nuestro análisis a partir de las Escrituras. No usamos el noticiero para tratar de interpretar los hechos. Simplemente las noticias dan, ¿cierto? O constatan lo que el Señor ya había dicho que iba a suceder. Miremos entonces el surgimiento de la primera bestia, los versículos 1 al 7. La primera bestia sube del mar. En la literatura apocalíptica, el mar, y así también en los profetas, el mar siempre representa a los hombres en rebelión contra Dios. Mire usted, por favor, Isaías 57:20 dice, los impíos
Isaías 57:20 dice, los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y en Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, Juan da el significado de las muchas aguas. ¿Cuál es el significado de las muchas aguas? Juan dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces este mar furioso del cual surge la bestia es un símbolo de que esta bestia satánica que viene con el poder de Satanás surge ¿de dónde? De los pueblos que están en rebelión contra Dios. Les llama la atención a ustedes, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, que nos dice que al final de los tiempos ya no existirá más el mar. En los cielos y tierra nueva ya no hay más mar. No hay más mar. Entonces el mar acá es este símbolo de la rebelión permanente de los hombres contra el Señor y contra su ungido. La bestia surge del mar, de donde se encuentra el dragón antiguo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esta imagen del dragón invisible, que tiene 7 cabezas, que son símbolos de astucia, y 10 cuernos, que son símbolos de poder, y 10 diademas, que son símbolos de realeza, nos muestra entonces que tiene una fuerza incomparable y un poder que realmente llama la atención. Sin embargo, esta bestia tiene algo en su rótulo que Juan dice que nosotros debemos poner mucha atención. Dice que tiene un nombre blasfemo. Pero aquí llama la atención del pasaje que este nombre blasfemo no aterroriza a los moradores de la tierra. Ojo con eso. El nombre blasfemo no espanta ni aterroriza a los moradores de la tierra, porque los moradores de la tierra, cuando ven surgir esta bestia, dicen, ¿quién como la bestia? No tiene comparación. ¿Quién puede detenerla? Entonces, este nombre blasfemo no es un nombre horroroso, ¿cierto? No es un nombre escandaloso, ni siquiera es un nombre repulsivo. Pregunto para ti, amada iglesia, ¿quién puede discernir la naturaleza de este nombre blasfemo? ¿Quién puede tener un entendimiento espiritual de este nombre blasfemo? Solo los nacidos de Dios. Solo los nacidos de Dios pueden comprender qué es la blasfemia. Porque el hombre y la mujer que no han nacido de Dios, no le importa blasfemar contra Dios. Es parte de su naturaleza pecaminosa. Por eso Juan llama la atención. Dice, tiene un nombre blasfemo. Es un nombre que solo los nacidos de nuevo pueden discernir. ¿Y por qué solamente los nacidos de nuevo pueden discernir que todo el rótulo que va de frente de esta bestia es blasfemo? Porque todo lo que hace la bestia, según el versículo 6, ¿qué dice el verso 6? Lo hace para blasfemar contra Dios, lo hace para blasfemar contra su nombre, lo hace para blasfemar contra su tabernáculo y lo hace para blasfemar ¿contra quién? Contra los que moran en el cielo. O sea, es un nombre blasfemo que solamente los moradores del cielo pueden discernir. Pregunta, ¿quiénes son los moradores del cielo? ¿Son los santos que han partido y están con Cristo hoy? Son los que el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Los moradores del cielo son los que han recibido la vida de los cielos.
Los moradores del cielo son los que están unidos a Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Los moradores del cielo son los que dicen que ya no tienen nada que ver con este mundo. Los moradores del cielo son los peregrinos y extranjeros en esta tierra. Eres tú, soy yo, es la iglesia. Entonces, ¿cómo la iglesia debe comportarse cuando ve toda esta agitación política, toda esta agitación social, todas estas convulsiones de países, de reinos, de disputas, de guerra? ¿Cómo la iglesia debe comportarse? La iglesia debe decir: ¡oh, qué terrible lo que está sucediendo! No hay escapatoria. No, queridos hermanos, la iglesia debe decir: poco tiempo le queda. Le queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Hay muy poco tiempo. Y por lo tanto, si queda poco tiempo, hay poco tiempo también para aquellos que están durmiendo en la luz se arrepientan. Queda poco tiempo. Queda muy poco tiempo. Porque Satanás está dando sus últimos zarpazos como una bestia herida. Porque sabe que las puertas del reino del Señor avanzan y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Se nos da este pasaje, queridos hermanos, no para llenarnos de terror y decir: tengan cuidado con la gran bestia. No. Se nos da este pasaje ¿para qué? Para tener discernimiento. Fíjate cómo termina el texto. Aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría. ¿Cuál es la sabiduría? Cuando yo vea estos grandes movimientos, no voy a tener asombro de estos grandes movimientos. Voy a discernir quién está detrás. Y ahora comprendemos por qué razón estos hermanos que están sufriendo la persecución, están sellando el testimonio de su fe con su propia sangre. Ellos nos dicen a nosotros que estamos en Occidente: hermanos, oremos por un avivamiento. ¿Por qué? Porque saben que el reino de Cristo no tendrá fin. El reino de Cristo es imparable. Este nombre blasfemo va entonces contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo. La segunda bestia la encontramos en el versículo 11. Y aquí también se nos llama a nosotros a tener mucho discernimiento. El versículo 11 nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero habla como dragón. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ir al campo, pasear por las praderas verdes y encontrarse un corderito? ¡Ah! ¡Qué tierno! ¡Qué sobrecogedor! ¿A cuántos de nosotros nos dan ganas de abrazar un corderito? Bueno, yo tengo un perrito chico, medio poodle, y cuando me pone carita yo lo abrazo, porque también me transmite esa ternura. Entonces se nos dice acá que la segunda bestia viene como un manso cordero. Cuando tú ves un manso cordero, tú no lo rechazas. Tú estás dispuesto a abrazarlo. Tú estás dispuesto a acogerlo. Pero Juan nos dice que este que parece un manso cordero habla como dragón. Querida iglesia, ¿estás ejerciendo el discernimiento que el Señor te ha dado? Muchos movimientos políticos, sociales, agendas políticas parecen como propuestas de un manso cordero, pero su boca habla blasfemias contra Dios, contra su nombre, contra su tabernáculo y contra los moradores del cielo. Juan nos dice que este manso cordero que habla como dragón es una imitación burda del Cordero de Dios. Es una imitación burda del Cordero de Dios. Porque cuando el Cordero de Dios
habla, sus palabras son dulces como la miel. Es tanta la dulzura del Cordero de Dios que derrite nuestros corazones. Y todos nosotros cuando escuchamos al Cordero de Dios hablar, nos rendimos. Porque penetra nuestro corazón. Ese fue el testimonio de las personas que escucharon hablar a Jesús. Las personas decían, nadie ha hablado como Él. Nadie habla como Él. Y esas personas habían escuchado hablar a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes, a toda la casta religiosa de los tiempos de Jesús. Pero ellos dijeron, nadie ha hablado como Él. Él tiene autoridad. Cuando Jesús en Juan capítulo 6, verso 66, le dice a sus discípulos, váyanse. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú. No otro. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando el Cordero habla, habla para sanar nuestros corazones. Habla para destruir nuestras fortalezas. Sí, cuando el Cordero de Dios habla, Él habla con potencia, con poder, pero viene también su gracia restauradora. Es el bálsamo de la gracia de Dios que cura nuestros corazones. Pero este falso cordero habla blasfemias. Y yo creo que una de las grandes blasfemias que la iglesia evangélica ha pasado por alto, o no tiene discernimiento, es cuando Cristo Jesús desaparece del mensaje de la predicación. En muchos púlpitos hoy en día se están entregando buenas herramientas, moralidad pura, pero no el mensaje principal del arrepentimiento y la fe. No el mensaje principal de aferrarnos a Cristo. Si usted viene cada domingo para acá y escucha de mi boca o de la boca de otro siervo del Señor decir, sea una mejor persona porque de esta manera va a recibir la bendición de Dios y de esta manera usted tendrá asegurado un futuro, créame, querida iglesia, que los estamos mandando a todos al infierno. Tú necesitas a Cristo, tanto como yo. Cuidado con este cordero que habla como dragón. No solamente habla como dragón. Juan nos dice que el dragón, que es Satanás, es padre de mentira y que este falso cordero habla porque el dragón le ha dado autoridad para hablar. Juan nos dice que cuando Satanás habla de suyo. ¿Qué habla Satanás? Mentira, porque es el padre de la mentira. Entonces, cuando Juan entrega este mensaje a las iglesias del Nuevo Testamento, estaba advirtiendo de la presencia ya de muchos anticristos. Y es una advertencia seria para nosotros, muy seria. Porque puede ser, queridos hermanos, que en nuestra mente y en nuestro corazón estemos siguiendo un falso Cristo. Sí. ¿Cómo discernir si estamos siguiendo al Cristo verdadero que viene del Padre o a este falso cordero que habla como dragón? ¿Cómo puedo tener discernimiento? ¿Cómo puedo tener discernimiento si yo soy parte de los que están asombrados por las blasfemias y por cómo habla este cordero? O si realmente estoy asombrado por el mensaje de Jesús. Mira por favor el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 13. Ahí Juan nos dice que todo ser humano nacido en pecado es un adorador ¿de quién?
¿Qué dice? Parece que no lo creemos, hermanos. Todo ser humano nacido en pecado es un adorador ¿de quién? De Satanás. Esto es fuerte, hermanos. Es asombroso. Es terrible. Todo ser humano nacido bajo pecado, por naturaleza, es un adorador del diablo. No necesita hacer un pacto vudú, no necesita hacer un pacto con Satanás de brujería, no, ya es un adorador de Satanás. Sin embargo, Dios ha escogido. Dios llama, convierte, rescata adoradores del diablo y los hace adoradores de su Cristo bendito. Amén. Esa fue una de las experiencias del padre del puritanismo inglés, William Perkins. Por si no lo saben, él era un cultivador de las ciencias ocultas y fue alcanzado por el mensaje de Cristo. Apocalipsis 13:8 nos enseña que toda persona que está bajo pecado, que está lejos de Cristo, que ha nacido en pecado, es un adorador de Satanás. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra única esperanza? Nuestra única esperanza es ser rescatados por Cristo. Nuestra única esperanza es salvados por Cristo. Este dragón con sus bestias parece muy, muy aterrador. Hasta que miramos ¿a quién? Hasta que miramos a Cristo Jesús. Este dragón poderoso del cual los moradores de la tierra dicen, ¿quién puede frenar su avance? Y es más, el texto nos dice que se le ha dado autoridad y se le dio poder, ¿para qué? Para vencer a los santos. No se equivoque con eso. ¿Eso significa que la iglesia va a la derrota? No. Significa que le queda poco tiempo. Por eso, mis queridos hermanos, el versículo 10 nos advierte, nos diciendo, si alguno tiene oído, versículo 9, si alguno lleva a cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué significa esto? Que si fuiste predestinado para sellar tu testimonio de Jesucristo con tu muerte, no hay cómo volver eso atrás. En el Nuevo Testamento, Dios en su soberanía escogió liberar a Pedro y dejar en la misma cárcel ¿a quién? Para ser ejecutado. Jacobo. ¿Era más santo Pedro que Jacobo? No. Aquí está la paciencia de los santos. Va a llegar un momento, no lo sabemos, pero quizás muchos de nosotros vamos a tener que sellar nuestro testimonio de creer en Jesús con nuestra propia sangre. Y muchos nos preguntamos, ¿qué va a pasar con mi vida? Yo reconozco mi debilidad. Pero ten ánimo, amado hermano, porque todo lo que nosotros hacemos por Dios lo recibimos de Dios. Y cuando llegue el momento de enfrentar una dura prueba, cuando llegue el momento incluso de sellar nuestro testimonio por Cristo con nuestra propia sangre, la propia gracia de Dios nos pondrá de pie, tal cual como lo hizo con Policarpo. Él estaba temblando cuando lo fueron a buscar, él pidió un tiempo para orar, él pidió al Señor que lo fortaleciera. Este padre de la iglesia, Policarpo, y se enfrentó al Coliseo romano y dijo, 84 años he servido al Señor y solamente me ha hecho el bien. ¿Cómo pretenden que yo niegue su nombre? Él recibió la fortaleza de la gracia del Evangelio y le dijo al procónsul que le amenazaba con quemarlo, tú me amenazas con un fuego que durará 1 hora, pero el fuego que te espera a ti es eterno. Y después de eso dijo, muerte a los apóstatas. Y selló su testimonio. Pero antes de eso él estaba temblando. Recuerden lo que sucedió con Martín Lutero.
Todos tenemos a Lutero, el gran héroe en la dieta de Worms. ¿Pero qué pidió? Un día más. Porque en su primera audiencia le preguntaron, ¿te retractas? Y él estaba temblando, sus piernas estaban chocando, sus rodillas debajo de su toga chocaban, y él dijo, se escuchó un murmullo. Pidió un día más. Y en su diario está retratado su oración. Señor, este es tu evangelio. Defiende tu causa. Yo no puedo. Ya, por eso al día siguiente dijo, no puedo retractarme. No puedo ir contra mi conciencia que está sujeta a la palabra. Pero es por la gracia de Dios, hermanos, que nosotros perseveramos. Aquí está la paciencia de los santos. Este pasaje no es dado para que nosotros tengamos temor de los últimos acontecimientos de la historia de la humanidad. Es para tener discernimiento. Pero también nos reta a nosotros de la siguiente manera. Los que aceptan a Cristo como Salvador, pero le rechazan obedecerle como Señor, ¿qué están haciendo? Se están engañando a sí mismos. Y puede ser que aquellas personas estén siguiendo un anticristo. Y puede ser que esas personas que quieren a Jesús como Salvador, pero le rechazan como Señor, puede ser que esas personas, cuando se manifiesten estos poderes grandes que vienen de Satanás, esas mismas personas digan, ¿quién como la bestia? ¿Quién puede vencerle? En la lógica de los adoradores de la bestia está este pensamiento. Si no puedes contra la bestia, únete a la bestia. Si no puedes contra los grandes movimientos LGTBI, los grandes movimientos revolucionarios, entonces, únete. Porque tú no puedes ir contra eso. ¿Qué va a pasar con nosotros, hermanos? Estas son preguntas muy serias. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando por ley, cuando hay una ley, la ley nos vincula, la ley nos obliga a celebrar matrimonios homosexuales? Si no podemos contra el poder del Estado, nos unimos. ¿Hacia qué nos llama la Escritura? A perseverar y a tener discernimiento. Satanás es el padre de mentira. Satanás no va a jugar contigo. Satanás vendrá a ti como un poderoso engañador. Por lo tanto, necesitamos entonces distinguir entre el Jesús verdadero, el Jesús real de las Escrituras, y el falso Mesías que presenta Satanás para engañar al mundo entero. Preguntas de aplicación para nosotros. ¿Estamos seguros de que el Jesús que adoramos tiene correspondencia con el Jesús de las Escrituras? ¿O nos hemos inventado otro Jesús? ¿Cómo sabes que no has sido engañado por Satanás y que estás siguiendo una imitación barata del Cordero de Dios? ¿Estás seguro que estás siguiendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo o al Cordero que habla como dragón? ¿Cómo sabes que no estás asombrado por un falso Cristo? ¿Cómo lo sabes? Si hay algo que me hace temblar a mí como pastor, principalmente es esto. Cuando escucho hombres y mujeres decir, sé que estoy pecando y que no puedo dejar este pecado, pero Jesús me entiende. ¿Ese es el Jesús de las Escrituras?
Jesús, ¿a quién más se parece? ¿Al Jesús de las Escrituras, que perdona pecados, que restaura al hombre, pero que no tolera el pecado? ¿O al falso cordero que levanta Satanás? ¿Te das cuenta, amada iglesia? Porque yo estoy seguro que tú también has escuchado esto. ¿Cuántas personas viven engañadas con un falso Jesús? Y si siguen a un falso Jesús, tienen un falso evangelio. Y si siguen un falso evangelio, tienen una falsa salvación. Y no recibirán salvación en el día del juicio. Pero ¿qué sucede con el hombre y la mujer que han conocido al verdadero Cristo? Pueden decir rápidamente: yo sé que peco y sé que no puedo dejar este pecado, pero el Señor me entiende. No. El hombre y la mujer que han conocido al verdadero Cristo claman con quebranto de corazón y dicen: sálvame que perezco. Ten piedad de mí, oh Hijo de David. Este pasaje también nos advierte de otra cosa muy importante, que si tú y yo estamos sirviendo al verdadero Cordero de Dios, ¿qué hará Satanás contra los que no se dejan engañar? Los perseguirá. Todo aquel, dice el apóstol Pablo, que quiera vivir, ¿cómo? Piadosamente, recibirá persecución. Estamos en guerra, hermanos. Estamos en guerra. Satanás perseguirá con furia a los que no se dejan engañar. Satanás perseguirá con furia a los que creen en el verdadero Cristo. Los santos sufrirán, pero Apocalipsis capítulo 13 nos dice que perseverarán y serán guardados del engaño de Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué perseverarán? ¿Por qué seremos guardados del engaño de Satanás? Mira el versículo 8 nuevamente y pon atención ahí en esa promesa. Y adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué los santos perseverarán? Porque le pertenecen al Cordero inmolado. Los santos perseveran porque han sido guardados por el Cordero que murió por ellos. Los santos no serán marcados con una segunda marca porque ya han sido sellados por el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Esa es la seguridad que nos da el Evangelio. Pero también nos llama a tener mucho discernimiento. Que el verdadero santo no está asombrado por el poder de la bestia. Y aquí viene una pregunta muy importante para nosotros. ¿Dónde está tu asombro? La bestia hace descender fuego de los cielos y los moradores de la tierra dicen: ¿quién como la bestia? La bestia da poder para que hable la imagen y los moradores de la tierra dicen: ¿quién como la bestia? Pero ¿qué es lo que llama tu asombro? ¿Qué es lo que derrite tu corazón? No son los señales y prodigios. Es que un Dios santo salva a pecadores. Este pasaje nos muestra que los nacidos de nuevo son los moradores del cielo y tienen sus corazones allí. Estos que están inscritos en el libro del Cordero de Dios, que no se dejan asombrar por la bestia, son los que están abrumados y asombrados por la belleza de Cristo. Para los moradores del cielo, Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Nadie se compara a Jesús.
Entonces, si tu asombro es para Jesús, yo en esta mañana te exhorto, amado hermano, a dejar de mirar y esperar en lo que el mundo caído te puede entregar. El mundo no murió por ti. El mundo no derramó su sangre por ti. El mundo no llevó la ira del Padre por ti. El mundo no resucitó por ti. Cristo Jesús. Él es tu asombro. Mis queridos hermanos, ¿tenemos esta devoción por Cristo? ¿Arde nuestro corazón de amor por Él? Si no es así, este pasaje nos pone en dos opciones. Puede ser que estemos en el grupo de los que se dejan asombrar por el poder de la bestia. ¿Y qué ofrece el Evangelio? Para aquellos que estaban obnubilados con el poder de la bestia. El Evangelio ofrece al Cristo que salva y perdona. Libertad de la esclavitud. Nueva vida, restauración. El pasaje nos dice que si no pertenecemos a Cristo, nuestro corazón está condenado a perseguir la gloria de los hombres. Pero si hemos nacido con Cristo, solo buscaremos la gloria de Dios. Finalmente, el Evangelio nos llama a perseverar, no porque la derrota de la iglesia es posible, no, queridos hermanos. No porque los santos se pueden perder, no porque los santos pueden dejar de adorar a Dios y volverse en adoradores de Satanás, no. El pasaje nos llama a perseverar porque el reino de Cristo es real, porque Cristo ya está en su trono y porque Satanás le queda muy poco tiempo. Es como una bestia salvaje que fue herida y está dando sus últimos zarpazos, acorralado y encerrado. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión, Cristo le reventó los colmillos al dragón, a la serpiente antigua, cuando este dragón y esta serpiente antigua mordió su calcañar. Y este mismo glorioso Cristo nos dice que en poco tiempo Satanás será aplastado bajo nuestros pies. Porque la victoria de Cristo es nuestra victoria. Satanás engaña a los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra dicen, nadie puede contra él. Satanás engaña a los moradores de la tierra ofreciéndoles otro Cristo. Pero Dios preserva a sus santos, dándole el verdadero Cristo y su Evangelio. ¿Estamos asombrados por Él? Si hemos perdido nuestro asombro por el Cordero de Dios, roguemos en esta mañana, pidamos en esta mañana ser deslumbrados a la gloria de Cristo, al poder de su reino, porque la historia redentora termina con el triunfo de Jesús. Y esa es tu esperanza. Demos gracias al Señor y tomemos estos minutos para orar. Y aquel que ha sido convencido por la palabra de Dios que necesita a Jesús, necesita el perdón de sus pecados, clame a Jesús en esta mañana. Dígale a Jesús que sin Él no tiene esperanza, que sin Él no tiene vida. ¿Y qué dice Jesús? Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Él es el Cordero de Dios. Oremos.